Hola chicos, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo la mini guía de la Isla Laberinto Nueva Era Fantasía que comenzará el día de mañana. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis videos. Sin más que decir, comenzamos. Muy bien chicos, comenzamos con los dragones exclusivos de esta isla. Los dragones exclusivos son dragones nuevos. Como primer dragón tenemos al dragón Fantasía Farsante. Este dragoncito es de rareza super rara. Este dragón cuenta con los elementos de viento, luz, natura y hielo. De ahí tenemos al dragón Fantasía Estremecedora. Este dragón es legendario, por lo tanto categoría 9. Este dragón es nuevo y estará al final de esta isla. Este dragoncito cuenta con los elementos de tierra, natura, bélico y primario. Y ahí tenemos al dragón Fantasía Festín. Este dragón es épico, me parece que es categoría 5 o 6. Este dragoncito cuenta con los elementos de natura, tierra, agua y fuego. Pero lo que vendría siendo el mejor vendría siendo el dragón Fantasía Estremecedora. Pasamos a la tabla de recolectas. Muy bien chicos, ya estamos en la tabla de recolectas. Esta isla se llamará Isla Laberinto Nueva Era de Fantasía. Esta isla comenzará el día 13 de mayo y terminaría el día 24 de mayo. Esta será una isla tipo laberinto. Pasamos a las recolectas. Te estarían dando un total de 600 fichas cada 8 horas. ¿Esto qué significa? Que tienes un plazo de 8 horas para entrar al juego y hacer tus recolectas. La tabla de los países y los horarios aún no las tengo. Las estoy haciendo. Ya muy pronto las traeré. Pero tendrás, dependiendo de tu país, hay horarios. Por ejemplo, aquí en México es de 5 de la mañana. La primera recolecta es de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Yo tengo ese plazo de 8 horas para entrar al juego y hacer mis recolectas. Y ahí una vez que llegue a la 1 de la tarde, y ahí de la 1 de la tarde a las 9 de la tarde es la segunda recolecta. Por lo tanto tengo de la 1 a las 9 para entrar a hacer mi segunda recolecta. Y de ahí la tercera, que es de 9 a 5 de la mañana, es la última recolecta. Son 3 recolectas al día. O sea que tienes 8 horas para entrar y recolectar tus 600 fichas. Estas fichas se obtienen haciendo tareas en el juego, ya sea recolectando oro, recolectando comida, alimentando dragones, cruzando dragones y eclosionando dragones. De esta forma se obtienen estas fichas. Total al día, nos estarían dando un total de 1800 fichas al día. O sea que si tú haces tus 3 recolectas en el día, tendrías un total de 1800 fichas al terminar el día. El total de fichas obtenibles al finalizar el evento es de 21.600 fichas. Pero ya sabes que en el Teledragón hay fichas extra. Y supongo que darán unas me parece, puede que den hasta 2000 o 3000 fichas extras. Pero se activará una isla puzzle. Ya saben que en las islas puzzle dan monedas extras de estos eventos. Así que supongo que estarán dando algunas monedas extra en el puzzle para esta isla. Pasamos a la duración. Inicia el día 13 de mayo y termina el día 24 de mayo. Esto nos da una duración de 12 días o 11 días. Muy bien, pasamos al primer sendero. Muy bien chicos, en pantalla ya tenemos el primer sendero. Este es el sendero del dragón hada. Este es un dragón raro con los elementos de natura y hielo. Este dragoncito es de categoría 3. Abajo estaremos viendo su sendero y las recompensas. Les recuerdo que en la primera fila, la de los números enumerados del 1 al 12, es el número de nodo. Abajo está el costo por nodo y hasta arriba vemos el total del sendero, que son todos esos costos acumulados, o sea, todos juntos. Te da un total de 750 fichas si quieres obtener este dragoncita. Te vendría costando 750 fichas. Aquí un paso importante es que en el paso número 9 te estarías encontrando con la llave del dragón Fantasía Farsante. Pasamos a su sendero.
Muy bien chicos, ya estamos en el sendero del dragón fantasía farsante. Este es un dragón nuevo de esta isla. Este dragoncito es súper raro, por lo tanto es de categoría 4. Este dragoncito cuenta con los elementos de viento, luz, natura y hielo. Su categoría es 4. Abajo estaríamos viendo su sendero. Su sendero tiene un total de 22 pasos. Abajo estarán viendo los costos y el total del sendero para llegar hasta el final y obtener su huevo es de 2585 fichas. Pasamos a un paso importante. En el paso número 19 estaremos encontrando la llave del dragón diversión. Pasamos a su sendero. Chicos, perdonen si voy un poco rápido con esto de los senderos, pero la verdad es que son muchos y no quiero que se haga muy largo el video. Son un total de 14 senderos. Y abajo les dejo la página del grupo de Facebook para que vayan, se unan y ahí tengan las tablas de estos dragoncitos. Ahí se las dejaré. Bien, ya estamos en el sendero del dragón diversión. Este dragoncito es súper raro, por lo tanto categoría 4. Este dragoncito cuenta con los elementos de agua, fuego y tierra. Abajo estaríamos viendo su sendero. Su sendero cuenta con un total de 18 pasos. Y abajo están los costos. Y el total del sendero, o sea, todos esos costos acumulados, nos da un total de 2605 fichas. Si quieres llegar hasta el final, un paso importante aquí es que en el paso número 14 estaríamos encontrando la llave del dragón ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Pero de ese dragoncito ahí estarán viendo su imagen. De todos modos, a continuación pasaremos a su sendero. Perdonen chicos, se me había olvidado el nombre de este dragoncito, pero este es el dragón festivo. Este dragoncito es épico, por lo tanto es de categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de viento, eléctrico, natura y metal. Su sendero tiene un total de 24 pasos. Abajo estarán viendo los costos. Y todos los costos acumulados nos darían un total de 3800 fichas en su sendero. Si tú quieres llegar hasta el final y obtener su huevo, son 3800 fichas. Un paso importante, en el paso número 8 estaremos encontrando la llave del dragón viento del oeste. Pasamos a su sendero. Bien chicos, ya estamos en el sendero del dragón viento del oeste. Perdonen si las imágenes están un poco mal cortadas, pero es que así las encontré. Muy bien, este dragoncito es épico, categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de viento, agua, legendario y eléctrico. Abajo estaríamos viendo su sendero. Su sendero tiene un total de 21 pasos. Y su sendero en total nos estaría costando un total de 4035 fichas. Un paso importante es que en el paso número 16 estaríamos encontrando la llave del dragón bueno. Pasamos a su sendero. Muy bien chicos, ya tenemos aquí el sendero del dragón bueno. Este dragón es épico de categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de tierra, natura y luz. Abajo estaríamos viendo su sendero y vemos que es uno de los senderos más grandes que encontraremos en esta isla, ya que su sendero cuenta con un total de 30 pasos. El total del sendero es de 6525 fichas por si quieres obtener este dragoncito. Eso te vendría costando. Un paso importante es que en el paso número 14 encontrarás la llave del dragón fantasía festín. Pasamos a su sendero. Muy bien chicos, ya estamos en el sendero del dragón fantasía festín. Este dragón es épico, por lo tanto categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de natura, tierra, agua y fuego. Su sendero nos vendría a costar un total de 6700 fichas. Abajo estaríamos viendo sus recompensas. Un paso importante es que en el paso número 21 estaremos encontrando la llave del dragón descomunal. Pasamos a su sendero. Bien chicos, ya estamos en el sendero del dragón descomunal. Este dragón es legendario, por lo tanto categoría 9. Este dragoncito cuenta con los elementos de legendario, luz, agua y tierra. Abajo estaremos viendo sus recompensas. Aquí también tenemos un sendero de 30 pasos. Si tú quieres obtener este dragoncito te vendría costando 10.440 fichas su sendero. Y este sería el final de los dragones de llaves. Ahora vamos a pasar a algunos dragones que estarán disponibles y algunos que estarán disponibles por tiempo. Pasamos al primer sendero. Bien chicos, este es un sendero que no necesita de llaves y estará disponible desde el principio de la isla, solo que su sendero sí es un poco costoso. Tenemos al dragón magia negra. Este dragón es legendario de categoría 9. Este dragoncito cuenta con los elementos de oscuro, eléctrico, metal y luz. Abajo estaremos viendo las recompensas de su sendero.
El total para obtener este dragoncito es de 28.900 fichas. Es un sendero muy costoso, pero tiene unas recompensas buenas, se podría decir. Aquí les dejo su sendero. Pasamos al siguiente, que el siguiente sendero ya es de tiempo limitado. Bien, comenzamos con el primer sendero de tiempo limitado. Este es el sendero del dragón Shu, donde nos estarán dando se podría decir cofres de fichas de puzzle sorpresa. Ya saben que aquí te puede tocar hasta 20 o 30. El sendero cuenta con un total de 15 pasos si tú quieres obtener el huevo de este dragoncito. El sendero en total te vendría costando un total de 2.590 fichas. Abajo estamos viendo el tiempo. Este sendero estará disponible del 14 al 16 de mayo. O sea que este sendero aparecerá el día 14 y desaparecerá el día 16. Pasamos al siguiente sendero. Bien, aquí tenemos otro sendero de tiempo limitado. Este es el sendero del dragón rayo de luz. Este dragoncito es raro y cuenta con los elementos de eléctrico y luz. Este dragón es de categoría 4. Vemos que en las recompensas de estos dragón tenemos cofres de comida S, M, L y XL. Y el cofre hasta el final. Este sendero tiene un total de 15 pasos. Si tú quieres obtener este dragoncito, te vendría costando un total de 7.850 fichas. Abajo estamos viendo el tiempo. Este sendero estará disponible del día 17 de mayo al día 19 de mayo. Esto significa que este sendero vendría apareciendo el día 17 y vendría desapareciendo el día 19 de mayo. La verdad es que sí da una cantidad razonable de comida. Creo que esto de los cofres es dependiendo de tu nivel, o la verdad es que no sé muy bien. Muy bien, pasamos al siguiente. Bien, como penúltimo dragón tenemos al dragón Zodiaco Libra. Este dragoncito es épico, por lo tanto de categoría 5. Este dragoncito cuenta con los elementos de hielo, luz y eléctrico. Vemos que en su sendero nos estarían dando comida, fichas y lo más importante de este sendero son las fichas de vuelo, que te estaría dando por 5 un total de 10, 15, 20, 25. Te estaría dando 25 sellos de vuelo. Si quieres obtener este dragoncito tendrás que gastar un total de 5.300 fichas. Este sendero estará disponible del día 19 al día 21 de mayo. O sea que aparecerá el día 19 y desaparecerá el día 21 de mayo. Bien, este sí es el penúltimo sendero. Me había equivocado en el anterior. Pero aquí tenemos al dragón Magia Antigua. Este dragón es legendario de categoría 9. Este dragoncito cuenta con un elemento ancestral, me parece que es el elemento magia. Y ahí tiene el elemento oscuro, el elemento tierra y el elemento de agua. Por lo tanto es categoría 9. Abajo estarán viendo sus recompensas. Su sendero tiene un total de 15 pasos. Si tú quieres obtener este dragoncito, que la verdad es muy bueno porque no se le puede hacer crítico, te estaría costando un total de 9.500 fichas. Este sendero estará disponible del 22 al 24 de mayo. O sea que aparecerá el día 22 y desaparecerá el día 24. Pasamos al último. Bien chicos, ya estamos con el último sendero. Este es el sendero del dragón Fantasía Estremecedora. Este dragón es legendario, por lo tanto es de categoría 9. Ya saben que este dragón es nuevo. Este dragón cuenta con los elementos de tierra, natura, bélico y primario. Buenos elementos, no tan buenos pero tampoco tan malos. Abajo estarán viendo sus recompensas. Aquí un paso muy importante es que estarías encontrando una pieza para la colección que está actualmente disponible, que es esta bola mágica que está en el paso número 19. Me parece que esta es importante para la colección que está actualmente activa. Vemos que su sendero tiene un total de 26 pasos, por lo tanto que si tú quieres obtener este dragoncito, su sendero te estaría costando un total de 9.895 fichas. Este sendero estará disponible del día 23 al 24 de mayo. Espero les haya servido. Ya saben que abajo tienen las tablas en HD en Facebook. Bien chicos, eso ha sido todo. Y pues nada chicos, ya sabes que si te quedó alguna duda, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo con todo gusto te responderé. Ya saben que aquí abajo les dejo el grupo de Facebook para que vayan y se unan. Ya muy pronto se viene la guía del puzzle y la guía del evento tipo runner, el evento tipo carrera de viento.
Espero les haya gustado. Ya sabes que si es así, suscríbete al canal, dale like, comparte. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo. Bueno chicos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.